la idea del general y las órdenes que dio es que no quedara en Algodonales piedra sobre piedra, que lo arrasaran todo, porque él tuvo unas bajas bastante importantes también que no se las esperaba. Decían que habían muerto más soldados franceses de lo que valía este pueblo, en realidad valía muy poco para ellos. Así que con él venía un cura de Sevilla que lo habían nombrado, el rey José lo había nombrado prefecto de la serranía de Ronda, y aprovechó que venía el ejército para incorporarse a su puesto a Ronda, porque el viaje final de este ejército era Ronda. Entonces el cura empezó a interceder por la gente y le dijo que a él lo había nombrado el rey José para gobernar, para gobernar a la gente de la serranía, no para matar a la gente de la serranía, y que si seguía con su idea de masacrar a la población de Algodonales, él se volvía para atrás y comunicaba al rey por qué lo hacía y que renunciaba a su cargo. Así que consiguió aplacar al general y en unas cuantas casas reunieron a las mujeres para que no fueran violadas y asesinadas, y estuvieron aquí 2 días, se alojaron en la iglesia en la que hicieron grandes destrozos, en las imágenes que se encontraron, los altares, porque allí es donde ellos hicieron los ranchos y estuvieron alojados pues, los 2 días que estuvieron aquí. Fue un hecho bastante fuerte porque el 10% de la población de Algodonales murió en 1 día y medio. Y eso hay pocos sitios en los que haya ocurrido un hecho de estas características. Lo positivo de esta defensa suicida fue que Algodonales, como consecuencia del heroísmo que había demostrado ante las tropas francesas, se ganó la independencia de la villa de Zahara. Entonces, el año 1817, por un decreto del rey, casi no quiero ni nombrar su nombre, porque fue el peor rey que hemos tenido en la historia de España, Fernando VII, pues por un decreto del rey se le concedió el título de villa, se le dio jurisdicción sobre un término desgajado, claro, de la villa de Zahara. Bueno, yo soy Pablo, voy a hablar un poco de la celebración de la festividad del 2 de mayo. En Algodonales, a 1 de mayo, se hace una recreación histórica de lo sucedido en 1810, aquí en la localidad, en el que durante 2 días y medio el pueblo queda cortado en lo que es la plaza del municipio, y en ella se decora como se vivía antiguamente. La plaza queda pues decorada con albero en el suelo, puestos que simulan las antiguas casas que había, diferentes puestos de trabajo, diferentes actividades que desarrollaban las personas aquí antiguamente, juegos de niños y demás. A lo largo del día también se hace una recreación de lo que fue la batalla y defensa de Algodonales contra las tropas francesas, y por la noche suele haber diferentes espectáculos relacionados con la temática. Así que invitamos a todas aquellas personas que les interese saber más, que vengan el 1 y el 2 de mayo a Algodonales y que puedan disfrutarlo por sus propios ojos.